que el Señor les bendiga en esta oportunidad por el honor de estar parados aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos permitió llegar hasta este lugar. Yo creo que todos, ¿verdad? Estamos agradecidos, estamos bendecidos porque Dios nos da un día más, nos da la oportunidad de volver a estar en su casa, y por eso estamos agradecidos, estamos contentos, y pues así iniciamos este culto de oración. Para ello les invito a que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el Salmo número 5. Cuando tengan, me lo indican con un amén. Salmo número 5, y así vamos a estar iniciando. Estamos ahí, mis hermanos, Salmo número 5. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Lo voy a leer yo, usted, mi hermano, me sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, estar atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablarán lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén, gloria a Dios. Y pues así, mis hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos siga ayudando, ¿verdad? En este año. Vamos a estar orando en esta hora, mis hermanos, así que yo les invito que pasemos enfrente. El altar está abierto para todos los que gusten, y si no, desde su lugar. Lo importante es que abramos nuestro corazón. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Señor, estamos aquí, Padre eterno, porque tú eres bueno, mi Dios. Y porque reconocemos, Padre, que sin ti nada somos, Señor. Porque delante de tus ojos, Padre, te fallamos día a día, Señor. Y a veces, Señor, no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Hasta que ya no miramos, Padre, la puerta y venimos a ti, Señor, pero debe de ser todo lo contrario, Padre. Dice tu palabra que primeramente te busquemos el reino de los cielos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso, porque tú eres maravilloso, Señor. No sabemos, Padre, cómo pagarte. No sabemos, Padre, cómo seguir caminando sin ti. Te necesitamos en esta hora, Señor. Oh, Señor Jesucristo, te necesitamos, Señor. ¿A dónde iremos, Padre, si no es a ti? ¿A dónde iremos, Padre de la gloria, si no es en tu presencia?
Dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, Señor. Pero a veces como humanos no entendemos y nos vamos por el camino equivocado. Pero más tú, Señor, con tu amor y tu misericordia, nos hacen regresar al verdadero camino y nos muestras y nos dices y nos hablas a través de tu palabra. Tú no te cansas, Señor. Así como nosotros nos cansamos, pero solamente de ti viene la fuerza. Solamente tú, Señor, nos das la fuerza que necesitamos para seguir. Oh Padre, Dios mío y Rey mío, Señor, en ti confío en esta hora, Señor. Oh, gracias. Te queremos seguir dando gracias por ese amor que tú tuviste por nosotros, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Tú viniste como cordero, no abriste tu boca, Señor. Sabemos que tú a cualquier momento pudiste parar todo, pero por ese amor que tú tuviste por nosotros, tú callaste. Y como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona
Muchas gracias, Jesús, por morir en esa cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Feliz año nuevo. Gloria a Dios. Deseo con todo mi corazón que este año sea de grande bendición. Amén. Y que nos esfuercemos cada día más y más. Amén. Me da mucho gusto verlos, hermanos. Creo que han estado muy bien. El estar en la casa de Dios es el lugar más bueno y más maravilloso. Amén. Y créalo, hermano, que sí los extrañamos. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, como estamos de pie, voy a invitar que abramos nuestras sagradas escrituras en Mateo capítulo 24, versículo 3. Amén. Y le vamos a dar lectura bajo el tema eventos finales antes de la gran tribulación. Una vez más, eventos finales antes de la gran tribulación. Cuando yo lo tenga, hermano, alabe y bendiga al Señor. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Poderoso Dios, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios, por permitirnos estar en este lugar con el propósito, Dios mío, de predicar el mensaje de tu palabra. Padre, reconozco mi insuficiencia delante de ti. No lo podría hacer, Señor, si tú no estás a mi lado. Pero, Señor, creo, Dios de la gloria, creo con todo mi corazón que tú estás a mi lado, Padre. Yo me hago a un lado, Dios mío, para que seas tú, Señor, hablando conforme tú quieres, Padre mío, Señor. Habla a tu pueblo, háblanos, Señor Jesús. Quebranta nuestros corazones, quebranta nuestras vidas, Dios mío, Señor Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros, al visitar algún lugar, ya sea por un día, y así pasan los años y volvemos a regresar, pero en ese lugar vemos una ciudad, ya sea una ciudad muy bonita, y nos llama la atención cómo está hecho? Buenas lámparas, buenos árboles, bueno, en fin, algo que nos llama la atención, y nos ponemos a pensar, ¿qué pasará todo esto? Vemos la belleza de ese lugar y nos causa mucha admiración. Esto fue lo que le sucedió a los discípulos de Jesús. Conforme a las Escrituras, en el versículo 1
y ahí mismo de Mateo 24, Jesús salía del templo. Entonces se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Según los historiadores de aquella época, dicen que el templo era una de las estructuras más grandes y magníficas del mundo antiguo. Y tenía 2 veces el tamaño del templo de Salomón. La construcción había comenzado bajo Herodes el Grande antes del nacimiento de Jesús. Herodes hizo del templo uno de los más hermosos edificios en Jerusalén, pero no para honrar a Dios, sino para tranquilizar a los judíos que en aquel entonces él gobernaba. El templo, hermano, era de lo más bello, de lo más maravilloso. Fue construido, hermano, con las piedras más preciosas de todo lo que nosotros podríamos imaginar. Esa construcción, hermano, valía mucho, tanto que duró muchos años y aún no se terminaba. Según Josefo, un historiador judío de aquella época, dice que el que veía el templo de Jerusalén quedaba tan deslumbrado de las maravillas de la construcción. Ya se imagina, hermanos, cómo estaba construido ese templo. Amén. Quizá alguna vez nosotros hemos visitado un templo, cómo estaba construido, y lo vemos tan hermoso. La obra que estaba hecho nos llama la atención. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 5, el templo estaba adornado de hermosas piedras, las más hermosas que nosotros podríamos imaginar. Recordemos que la gran mayoría de los discípulos eran galileos, así que ellos no veían el templo muy seguido, porque Galilea quedaba al norte de Israel y el templo estaba ubicada al sur en Judea. Así que cuando ellos llegan con Jesús al templo, en la entrada triunfal en Jerusalén, los discípulos dice que quedan asombrados al ver las maravillas de la construcción del templo. Tanto, hermanos, que le dijeron al Señor Jesús, ahí en Marcos capítulo 13, versículo 1, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ellos estaban totalmente, hermanos, asombrados de la construcción del templo, porque en verdad era maravillosa. Recordemos que la gran mayoría de los discípulos eran galileos, así que ellos no veían el templo muy seguido. Gloria a Dios. Entonces ellos quedaron deslumbrados. Entonces Jesús les dijo: ¿veis todo esto?
En el versículo 2, en el versículo 2 de Mateo 24 dice, ¿veis todo esto? Refiriéndose a los edificios. Esta obra tan maravillosa, tan extraordinaria que ustedes ven y se maravillan. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Quizá, hermanos, ellos se quedaron asombrados al escuchar estas palabras del Señor Jesús. Y estas palabras se les quedan muy grabadas en la mente. ¿Cuántos de nosotros sabemos que un día vamos a comparecer delante de Dios? No se nos queda grabada en nuestra mente. Sabemos que vamos a estar ante la presencia de Dios. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Pero esta palabra, hermanos, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se lo grabaron muy adentro de su corazón. Después de salir del templo, Jesús y sus discípulos, dice la palabra, hermano, que ellos se dirigieron al monte de los olivos. Y es el versículo que estamos leyendo de Mateo 24:3, y dice una vez más: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí en este pasaje podemos contemplar tres preguntas que los discípulos le están haciendo al Señor Jesús. Amén. La primera pregunta que ellos le hicieron es: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Porque tú estás diciendo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que le hicieron al Señor Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Es decir, del fin del mundo. Esas tres preguntas que le hicieron al Señor Jesús la podemos ver en Mateo, en Marcos y en Lucas. Así que, hermanos, tenemos que hacer un recorrido por los evangelios para descubrir, hermano, qué es exactamente lo que Jesús le respondió a sus discípulos. Así, hermano, que el tema que me va a estar ocupando en este mes, hermano, es eventos finales antes de la gran tribulación. Y quizá, hermano, no lo terminemos. Quizá seguiremos. Porque es bastante, hermano, que nosotros tenemos que aprender o debemos de aprender. Créalo, hermano, que al escudriñar las escrituras, siento en mi corazón que debemos hablar de estos temas, hermano, porque es muy importante para que cada uno de nosotros nos estemos preparando cada día más y más.
Y no solo estemos preparando, sino que debemos de saber, hermanos, porque el Señor viene muy pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene muy pronto? Hermanos, tenemos, hermano, que buscar cada día más y más al Señor. No desmayemos. A veces es difícil, a veces es duro. Quizá a veces no queremos venir a la iglesia. Quizá a veces que queremos quedarnos, hermano, pero si nosotros queremos estar bien con el Señor, tenemos que buscar a Dios. No solamente en la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestro trabajo, donde quiera que andemos. Tenemos que echarle ganas. Gracias a Dios, hermano, que el Señor nos ha permitido, hermano, estar hasta este tiempo. Recuerdo, hermanos, que cuando yo era pequeño, se hablaba del fin del mundo. Y mucha gente decía que el mundo se iba a terminar en el año 2000. Estábamos como en el 90, como en el 85, 90 y decía, y en mí decía, solamente faltan 10 años para que se termine el fin del mundo. Pero sabe una cosa, hermanos, que yo no estaba preparado para estas cosas. No estaba preparado, hermano. Imagínense, hermano, si realmente se hubiese terminado en el año 2000 y no conociéramos las escrituras, lo que nos está marcando la Biblia, ¿qué sería? No solamente de mí, sino de nosotros. Pero mire, hermano, ya estamos en el 2025. Amén. Esto quiere decir, hermano, que Dios tiene tantas misericordias de cada uno de nosotros. Esto quiere decir, hermano, que si el Señor no ha venido, si no se ha terminado el fin del mundo, el fin del siglo, es que Dios en verdad, hermano, nos ama tanto. Porque Él no quiere que nosotros perezcamos o que el mundo perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos de analizar. Gloria a Dios. Volvemos una vez más. ¿Cuándo serán estas cosas? Esta es la primera pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús. Esta pregunta tiene que ver con la destrucción del templo. Eso fue lo que el Señor dijo en Mateo 24:2. Veamos lo que dice el versículo 2. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En la traducción Palabra de Dios para todo dice: todo se vendrá abajo. En la traducción Lenguaje Actual dice: ni una sola pared quedará en pie. Todo será derribado. Todo será destruido. Así es que, si hermanos, si algo hemos visto y nos causa mucha maravilla, hermano, todo será destruido. Cuando el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada,
aquí se está refiriendo a una profecía temprana, pero a la vez tardía. Por lo general, hermano, este tipo de profecías las podemos encontrar en la Biblia. Aquí podemos ver al mismo Señor Jesús anunciando lo que va a suceder muy pronto, y así sucedió. Recordemos, hermano, que cuando el Señor Jesús lloró por Jerusalén, porque Él sabía lo que vendría sobre la ciudad. Él sabía, hermano, lo que iba a acontecer más adelante. Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Con ese amor, el Señor Jesús les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas, y no quisiste? ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabía lo que le esperaba a Jerusalén más adelante. Hoy en día es lo mismo. ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué el Señor ha retardado su venida? Porque Él quiere juntar a su pueblo. Así como la gallina protege a sus polluelos bajo sus alas, pero muchos no le permiten. También el Señor quiere protegernos si nos acercamos a Él. Muchas veces nos lastimamos y no sabemos a quién recurrir, teniendo la ayuda del Señor, y la rechazamos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque todavía nos cuesta creer que Él puede darnos lo que necesitamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades? No solamente monetariamente, sino en nuestra vida moral, en nuestra vida diaria. Tenemos muchas necesidades. Y en vez, hermanos, de acudir a Dios, al Señor, recurrimos a otros medios pensando que nos pueden ayudar. Pero nosotros tenemos a alguien que se basta solo. ¿Y saben por qué, hermanos? No le pedimos, hermanos, porque todavía nos cuesta creer. Nos cuesta creer, hermanos. Porque si no nos costara, hermano, la vida no nos afligiría para nada. En cualquier área de nuestra vida, venga lo que venga, pase lo que pase, dice la palabra que el Señor es mi ayudador. Él es el que me va a sostener. Él es el que me va a dar la victoria. Él es el que me da el triunfo.
venga lo que venga más adelante, si yo soy fiel a Dios, no tengo por qué recurrir a otros medios. El Señor es nuestro Dios. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente, hermano, cuando oramos. No, Él es nuestro Dios por todo el tiempo. Por todo el tiempo, hermano, Él es nuestro Dios. En la iglesia, en la casa, donde quiera que nosotros vayamos, el Señor es nuestro Dios. Y si nosotros no nos cuesta creer, hermanos, ¿qué nos debe de afligir? ¿Qué nos debe de preocupar? ¿Cuántos están preocupados en esta noche? El Señor es todo para nosotros. Él puede darnos lo que necesitamos. Él es quien conoce mejor nuestras necesidades, porque Él es nuestro creador. Él es el que conoce nuestros dolores, nuestras dolencias. En Jesús hallamos paz. En Jesús hallamos consuelo. En Jesús, hermano, hallamos todo. Porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Él es nuestro Dios? Seguro que sí, hermanos. Porque por eso estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Aquí se está refiriendo al templo. Es como si dijera, ya no será más la habitación de Dios. La palabra desierta se refiere a que no estaría allí la presencia de Dios y que sería destruido el templo y la ciudad por haber rechazado al Señor Jesús. Amén. Ya no estará ahí más la presencia de Dios. En ese tiempo el Señor lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Venía algo destructivo para Jerusalén. Pero Jerusalén, hermanos, no atendió a la voz de Dios. Hoy en día se está predicando la palabra de Dios. Así como en aquel tiempo muchos rechazan al Señor Jesús. Muchos están rechazando al Señor Jesús. No quieren nada con Él. No quieren. Pero el Señor está dando tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque hay algo que viene muy pronto. Pero muchos no quieren. El cumplimiento de esta profecía, según la historia, sucedió en el año 70 después de Cristo. Es decir,
37 años después de la muerte de Cristo, conforme a las Escrituras, en Lucas capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Y según los comentaristas, dicen que él tenía 33 años cuando él murió. Su ministerio del Señor Jesús, dicen que fue de 3 años a 3 años y medio. Entonces quiere decir que 37 años después de la muerte de Cristo, se cumplieron 70 años. En ese tiempo, en el año 70, veamos, el Imperio Romano estaba muy furioso con los judíos, en especial con los que vivían en Jerusalén, por estas razones. Porque se resistían a pagar impuestos y tampoco le querían rendir adoración al César. Los Césares en aquel tiempo eran Nerón, Calígula, Vespasiano y Tito. Todos estos exigían ser adorados como dioses. Pero en aquel tiempo, muchos de los judíos se resistían a adorarles y, como decíamos, a pagar impuestos. Al oponerse fuertemente, eso ocasionó que los emperadores odiaran a los judíos y querían acabar con ellos. Como los judíos se negaron totalmente, se encerraron en Jerusalén. Se fueron a Jerusalén pensando que ahí estarían totalmente seguros y protegidos, ya que Jerusalén en aquel tiempo, hermano, era una ciudad totalmente amurallada. Dicen los historiadores, hermano, que 2 enormes murallas, y también tenía 2 enormes torres de vigilancia. Es decir, había mucha protección en ese lugar. De este modo, ellos pensaban que esto era suficiente para detener al enemigo, pero no fue así. La forma de derrotar a los enemigos en aquella época era sitiar la ciudad. Sitiar la ciudad era encerrarla, colocando ejércitos alrededor de ella hasta que morían literalmente de hambre. Así que Vespasiano en ese tiempo dice que se estaba estrenando como emperador. Y él quería tomar la ciudad de Jerusalén. Pero debido a que fue llamado para ocupar el cargo de emperador, dice que él envió a su hijo, el general Tito, que más adelante también fue o sería emperador después de la muerte de su padre, claro. Entonces, hermano, el general Tito es la que sitia a Jerusalén. Según la historia, el general Tito manda a cortar
todos los árboles que habían alrededor de Jerusalén, y con toda esa madera hizo todo el armamento de guerra para sitiar la ciudad. Esto es historia, hermanos. Esto es historia, hermano, que quizá, hermano, podemos decir, ¿y eso qué me beneficia? Nosotros podemos aprender para saber de dónde viene todo eso. Dice que esto llevó al pueblo judío a una hambruna espantosa. Tanto era el hambre, y esto es lo que me llamó la atención. Como ellos estaban encerrados y no podían salir de aquel lugar, porque tenía murallas grandes y las torres, pero se terminó la comida. Y mucha gente en aquel lugar, hermano, dice que literalmente murió de hambre. Tanto fue así, hermano, que una mujer terminó comiéndose a su propio hijo. Ya para llegar, hermano, a este grado de hacer todo esto, hermano, es que realmente había mucha hambre para comer a su propio hijo. Eso es lo más terrible, lo más espantoso. Comer a alguien de nuestras propias entrañas es difícil, pero así sucedió. Cuando el general Tito entra a la ciudad, dice que destruye las murallas y las fortalezas de la ciudad. El general dice que da la orden a su ejército que el templo no lo iban a destruir. Él quería conservar el templo, porque el templo, hermano, era de una construcción tan maravillosa. Dice que no la iban a destruir, que la dejaran intacto. Pero cuenta la historia, hermano, que la furia de estos hombres, de tanto tiempo, de tantos meses de sitio y de trabajo, los llevó a prenderle fuego al templo. Nosotros debemos acordarnos que el templo había muchas cosas de oro. Por ejemplo, el lugar santísimo era una habitación completamente cubierta de oro. Los muebles que habían en el templo eran de oro. Las lámparas, los utensilios, todo lo que había dentro del templo era de oro. Amén. Imagínese, hermano, este lugar. Este lugar, hermanos, todo de oro. La plataforma, el púlpito, las sillas, todo de oro. Todo brillaba. Realmente, hermano, el templo, hermano, era tan maravilloso. Dice que así que cuando le prendieron fuego, fue tan grande porque aparte de oro también había mucha madera. Porque ellos usaron madera de lo más fino, de lo más caro.
Y todo esto dice que ardía a tal grado que el oro se derritió, se volvió líquido. Esto quiere decir, hermanos, que no quedaría piedra sobre piedra. Dice que, hermano, que los metales cuando se funden se vuelven líquidos. Así que el oro dice que como se empezó a derritir, hermano, el oro por el fuego, dice que empezó a filtrarse por las piedras hasta los cimientos. Cuando el fuego pasó por los soldados romanos, como se volvió líquido, hermano, dice que se empezó a filtrar por las piedras y pasó, hermano, por donde estaban los soldados romanos. Tanto fue la ambición de tomar el oro, dice que ellos empezaron a quitar las piedras una por una para sacar y extraer el oro. Ellos empezaron a quitar, vieron cómo corría, porque el oro, hermano, corría por las piedras y empezaron a quitarlo para que ellos pudieran extraer el oro. Así que la historia cuenta de que este terreno donde estaba el oro, dice que terminó siendo arado en aquel tiempo. Todo lo hicieron los soldados con el propósito de extraer hasta la última chispita de oro. Y no quedó piedra sobre piedra. Así es como se cumple lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Ve todo esto? Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Una vez más, esto sucedió en el año 70 después de Cristo. El cumplimiento lejano será en los últimos tiempos. Más adelante vamos a ir descubriendo todo esto. Quise dar, hermano, este tipo de introducción para que veamos cómo es que fue derribado el templo que Jesús les dijo a sus discípulos. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche y vamos a continuar más adelante. Gloria a Dios. Poderoso Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor Jesús, porque cada día podemos aprender más de lo que tú hablas a través de las Escrituras. Padre, te necesitamos. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos, Señor Jesús, a escudriñar tus Escrituras, la palabra, para poder aprender todo esto. Necesitamos tener más conocimiento de lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a comprenderla para que nosotros sigamos adelante. Señor, tú vienes pronto y es necesario que nosotros conozcamos los eventos antes que van a pasar. Ayúdanos a comprenderlo, Padre, en el nombre de Jesús.
Ese es el tema, Dios mío, los eventos finales antes de la gran tribulación. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús lo recibimos. Ahora, Señor, al estar delante de ti, vamos a salir de este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares, así como tú nos trajiste con bien, Señor. Guárdanos en nuestro camino y permite, Dios mío, que muy pronto podamos regresar a este lugar para seguir adorando y bendiciendo a tu santo nombre. Ahora permite que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu repose con cada uno de los presentes y ausentes desde ahora y para siempre. Amén y amén.